Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Hoy es viernes 1:03, aquí ahora yo, Mariana. Sin embargo, ahora vamos a estar hablando con Lucio Hans. Lucio es conferencista, es terapeuta holístico cuántico y además es medium. Y como ustedes ya saben, ya venimos hablando de esto hace bastante. Hay muchas personas que también hablan de esto. Sin embargo, lo que nos define a cada uno es esa historia. Eso que nosotros hemos construido desde la autotransformación que nos hizo tener la sabiduría para hoy poder compartir con el resto. Ya lo tengo a Lucio conectado, así que vamos a darle la bienvenida. A ver si podemos vernos. Si Instagram nos permite que nos podamos ver. A ver, ¿ya estás, Lucio? Sí, estoy por acá, estoy viendo a ver si me... ¡Ay! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, no te estoy viendo, capaz que por un tema de retraso de imagen o algo, Sí. pero no sé. ¿Y en serio? Sí, no te veo. Yo te veo perfecto. Ok, listo. Vamos Bueno, para adelante, como decimos. ahí yo estuve viendo unos videitos tuyos y decía medium. Bueno, a ver si quizás hay que sentir. Es verdad, es cierto, es muy cierto. De eso se trata, ¿no? Venimos a sentir aunque nos hayan dicho que eso está mal de alguna Mm, manera. Muy interesante lo que estás diciendo, es muy cierto lo que estás diciendo, totalmente. Es increíble cada vez más. Y ¿sabes lo que me parece, Lucio? Y Ujú, obviamente cuando yo expongo lo que pienso, ujú. siempre estoy esperando que el otro también exponga eso, porque creo que nosotros venimos justamente a expresarnos. Eh, Cierto. entonces, qué loco, ¿no? Entender que el sentir es la clave de todo para poder darnos cuenta de lo que está dentro nuestro y desde ahí lo que está apareciendo afuera, para decirlo en un lenguaje más cotidiano, para aquellas personas que nunca escucharon de eso o aquellas personas que hoy se sienten, y acá es donde necesito que me ayudes, donde hoy se sienten tapadas por tantas emociones. Porque Sí, creo que hoy el problema es justamente eso. El caos es por la energía que se está dando en el medio ambiente que hace que uno empiece a sentir y como no está acostumbrado a sentir, sino a estar en un sistema, se siente totalmente colapsado. completamente de acuerdo. Es que desde niños nos enseñan a tapar lo que estás sintiendo. Ejemplo, a los varones desde niños nos dicen, el varoncito no llora, los varones no lloran, los hombres no lloran, Sí. te están bloqueando. Y eso también sucede con las niñas, entonces es parte de la programación, ¿no? Pero entiendo también que todo es parte de la evolución de cada ser humano. Eh, y de alguna manera hoy estoy entendiendo que está todo un poco marcado también, ¿no? Ok, a eso también vamos a ir porque me interesa. Es un tema que me fascina porque de haber escuchado o haber experimentado también con mediums, es como que es la pregunta del millón para quien pueda canalizar esas energías. Sí, El libre sí. albedrío y el destino, ¿no? Cómo juegan un poquito. Bien. Hoy en día puedo decirte, y lo que voy a decir es algo bastante extraño porque hoy en día se maneja una información que siempre digo que no significa
significa que yo sea dueño de la verdad ni nada que se le parezca. La verdad está dentro de cada uno, está en el corazón de cada uno, y es allí donde los invito a que busquen, pero puedo comentar, así como me he tenido que en algunas etapas, porque a mis 45 años he pasado por varias etapas donde me he tenido que deconstruir o desarmarme Ahí va. o destruirme Sí. para volver a rearmarme o reinventarme de una manera diferente. Entonces parte de eso es lo que hace muy poco que me llegó, como yo al finalizar mis videos siempre digo que tengas un feliz despertar, ¿no? Que tengas un feliz despertar. El tema es que el despertar en realidad no es solo un despertar, sino que son etapas en las cuales vamos conectando con ese famoso despertar, del cual hoy todo el mundo habla, es algo bastante mencionado, que tiene que ver con la conexión álmica, ¿no? Que tiene que ver con la esencia, con quiénes somos. Tú hablaste de algo bien eh, interesante, que es el libre albedrío y es el destino. Eh, em, hablamos de, si hablamos del libre albedrío, a mi entender, y lo digo desde mi lugar, Sí. desde un lugar de humildad, para mí el ser humano no tiene libre albedrío. El libre, Ok. el libre albedrío lo tiene el alma Ah, antes de nosotros ok. conectar con el personaje, Ah, con quienes somos. ¿Tá? bueno, Vamos a mirarlo así, ok. para que se entienda. Esto es un juego. Parte de lo que yo he descubierto en este camino es que vivimos un juego. Es exactamente como un videojuego. Incluso hay algunas cosas que ya están eh, confirmadas por la propia ciencia. Sí. Nosotros como alma elegimos un personaje. Ese Bien. personaje ya tiene el camino armado. Nosotros como alma es donde tenemos el libre albedrío. Pero el ser humano está sujeto a el transitar, valga la redundancia, de ese camino. Es de ahí donde entendemos cómo es posible que hay videntes o clarividentes Sí. que no se equivocan en lo que dicen. ¿Por qué? Porque ya está todo pactado, ya está todo absolutamente armado. ¿Qué es lo que sucede con aquellos que supuestamente, clarividentes o videntes, que se han equivocado o se equivocan? En realidad tiene que ver con un tema de interpretación. No es fácil poder interpretar a alguien que tiene una visión. Correcto. Por ejemplo, ¿tá? Por ejemplo, voy a dar una premonición que yo tuve hace muchos años atrás. Mi hija hoy tiene 15 años. Yo esta premonición la tuve fue a través de una visión con la ayahuasca. Esto que te voy a decir fue una conexión que tuve en la cual mi hija tenía en aquel momento, no te quiero mentir, creo que tenía 7, 8 años, y yo estaba en su cumpleaños de 15. Tuve Ok. la visión del cumpleaños de 15. Lo cierto es que con su madre, en aquel momento, incluso desde que nació, jamás le quisimos hacer un cumpleaños de 15, porque no estábamos de acuerdo, porque nos parecía en aquel momento una inversión de dinero, digámoslo así, que en realidad no tenía ningún sentido, y lo que queríamos era viajar, Bien. ¿está? Entonces, pero ¿qué es lo que termina sucediendo? Yo en esa premonición, yo estoy en ese cumpleaños de 15, veo el cumpleaños de 15, lo vi tal cual, y yo dije, esto debe ser cosa de mi mente, cosa de mi cabeza, una creación mía, una ilusión que me hice yo, Correcto. no sé dónde vino eso. Lo dejé por esa y me olvidé. 3 meses antes del cumpleaños de 15 de mi hija, viene una de las tías de mi Bien. hija y le dice, mira que te regalo el cumpleaños de 15, te regalo el vestido, te regalo el salón, te regalo la comida, te regalo... Wow. Yo realmente quedé petrificado, por decirlo así, no podía creerlo. Eh,
Entonces, a lo que voy con esto es que de alguna manera tenemos marcado el camino. Yo sé que esto que estoy diciendo eh, va un poco en contra de lo que se maneja o lo que se entiende como el famoso libre albedrío. El libre albedrío, para mí entender, está en el alma. Después todo lo demás acá, en este juego, somos personajes. Correcto. Yo sí, te sigo, estoy de acuerdo porque he vivido situaciones donde los famosos déjà vu, donde de alguna manera vos decís, esto ya lo viví, entonces, ¿dónde juega el libre albedrío cuando vos ya sabés lo que te va a pasar? O hace unos 8 años, no, sí, unos 8 años y medio atrás, una persona que tiene capacidades y además maneja carta natal y qué sé yo, ya me había avisado que iba a quedar viuda. No me lo dijo de esa manera, pero con tal fecha, en tal momento vos vas a estar sola en tu casa reestructurándola. Y uno piensa que, qué sé yo, se separa, su marido se va de viaje o lo que sea. Pero ahí es donde yo siempre me cuestiono, pucha, si esas personas son capaces de decir cosas, ¿dónde está hasta dónde las jugamos? Entonces hay determinados sucesos que vos las tenés que pasar, porque así también funciona cuando te hacen la carta natal y o sea, ¿dónde están los planetas donde te dice exactamente cuál es la existencia que vos tenés que venir a vivir? Sí o sí. Ahora, vos vas a tener que elegir si superás o no eso que tenés que vivir. Bien, una cosa que tú mencionaste, y es muy interesante, si hay algo de lo que yo me caracterizo, por decirlo así, es yo ir de frente y decir las cosas que siento tal cual son, y a veces eso Okay. no gusta. Entre esas cosas, ver los pros y los contras, ¿no? Una de las cosas que me pasó en la vida era de subestimar la astrología. ¿Tá? Okay. No me da ningún tipo de vergüenza decirlo. Creo que es parte del reconocer en uno este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo subestimaba la astrología hasta que Okay. a mí me pasa algo muy horrible en mi vida, lo cual yo no se lo deseo a nadie. Entonces me tocó vivir una experiencia en mi vida realmente muy dolorosa, me tocó vivir algo muy fuerte, en lo cual me hizo cuestionarme mi propia vida, me hizo cuestionarme absolutamente todo. Lo cierto es que llega a mi vida justo en ese momento lo que es la astrología. ¿Tá? Recibo en mi consultorio a una paciente que quería realizar terapia de hipnosis. Okay. Resulta que que esta señora, que se llama Carolina, eh, viene por el tema de la terapia de hipnosis y me dice que es astróloga. Ah, bárbaro, genial. Entonces, en ese momento, a veces uno tiene que tocar fondo, a veces uno tiene que llegar profundo para que se muevan algunas cosas, como me sucedió. Y entonces yo le menciono a ella, mira, me gustaría hacerme una carta natal, una carta astral, incluso me hizo la revolución solar, me hizo la revolución lunar, porque quiero tratar de entender esto, porque no puedo entender cómo me pudo haber pasado esto, siendo que yo jamás le deseé mal a nadie, siempre quise lo mejor para todo el mundo, siempre me he dedicado a ayudar desde que tengo uso de razón, siempre tratando de dar lo mejor de mí desde el corazón, ¿no? Entonces quiero tratar de entender esto. Y acá donde llega ella, me hace la carta astral, me hace la revolución solar, me hace la revolución lunar, y estaba marcado en mi tránsito de vida pasar por esa etapa. Exacto. Lo cual yo quedé en shock porque yo a ella después le hice una entrevista para mi canal de YouTube, le hice una entrevista
yo quedé en shock y le reconocí en la entrevista, como te digo, yo soy muy directo de decir las cosas tal cual son. Le digo, mira, yo debo reconocerte algo que no te lo dije personalmente, pero quiero decirlo ahora en este video públicamente, que yo subestimaba la astrología y ella se ríe, porque realmente con lo que vos me dijiste a mí, me aclaraste muchísimas cosas y de alguna forma me trajo paz. Yo tenía que pasar eso, necesitaba saltar esa valla. ¿Para qué? Bueno, para fortalecerme más, para ver quiénes eran quienes estaban a mi Claro. alrededor, porque recién ahí pude ver quiénes verdaderamente eran, quienes estaban en mi entorno. Que todo es parte del juego, hay que entenderlo así. Dentro de esta dualidad en la que vivimos, está el bueno, el malo, el lindo, el feo, ¿ah? Pero es la dualidad, es el juego en sí mismo. Cuando logramos entender esto, llega un estado de paz, de tranquilidad, decir, bueno, ahora ya entiendo por qué, ¿no? Ahora que aquí trajiste eso y tiene que ver con el destino, es parte de lo que a mí me llevó también a poder comprender, ¿no? Excelente. Lucio, y hablando un poco de destino, Sí. yendo a lo que a mí me fascina, yo soy una enamorada de las historias. Pero no, Ok, historia, sí, es tipo las historias de Hollywood, pero me fascina la parte donde la trayectoria de la persona, donde uno, como yo siempre digo, a ver, eh, a- yo me río porque tengo algunas amigas que no les pasó nada en la vida. Entonces, cuando le pasa algo, lo mínimo que le pasó, o lo máximo que le pasó fue una separación de su pareja, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, evidentemente no te pasó nada en la vida, ¿no? No, 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 no. Bien, claro, lo que sufriste, al menos, para darte cuenta que, bueno, a claro. ver, entonces, a mí me fascina cuando uno es un alma que pudo tener muchas experiencias, ¿no? Y que si uno supiese todo, nada sería un problema y la vida sería color de rosa. Y la vida misma es justamente, como bien vos lo dijiste, entender ese suceso que tenías que pasar, más allá de que si uno es bueno, es malo, es, no importa. Entonces, la pregunta es, ¿quién era Lucio antes, o cuál era el personaje que vos considerabas que era Lucio y cómo te fuiste dando cuenta eh, el reinterpretar toda tu vida para hoy ser quien sos, ¿no? Y ayudar a las personas. Wow. Bien, bien. Muy buena pregunta. Em, a ver, yo tengo algo que yo ya vengo de alguna forma marcado ya desde niño, que es eh, que vengo de una familia, si se quiere, espiritual. Bien. Mi abuela era, que a su vez era mi madrina, ella era curandera. Ok, Ella era curandera y elaboraba con lo que son sanación con plantas, bien. con yuyos, sacando el mal de ojo, venciendo, ¿se Sí, entiende? Y yo ya vengo de cuna espiritual, si bien pasé sí por la iglesia católica, que era lo común y corriente. eh, Digo común y corriente porque el día de hoy mi hija, que tiene 15 años, no está bautizada por ningún tipo de religión porque entiendo que eso tiene que ser a conciencia, perfecto. ¿no? Entonces, nada, quería aclarar eso. Pero yo vengo ya de una familia en la cual ya tengo vínculos con lo espiritual. Bien. Vengo de una familia en la cual también mi madre, que mi madre no lo quiere aceptar, pero ella tiene ciertas visiones, mi bisabuela, mi abuela, mi bisabuela también. También tengo una bisabuela por parte de mi abuelo materno, que era chamana del Amazonas, de Brasil. Viene Wow. todo un poco desde ese lugar, sí. Entonces, pero eso de mi bisabuela lo vine a descubrir hace un año atrás, capaz. Yo no lo sabía.
Ah, Entonces uno va hilando y te vas dando cuenta de muchas cosas. El personaje antes de, digamos, vamos a llamarle el primer despertar que tuve, yo estaba peleado con el mundo. ok. La persona que tú estás viendo acá no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo era. Yo me odiaba a mí mismo. Eh, yo odiaba el mundo en el cual... Un momento, ¿te odiabas a vos mismo o te odiabas el personaje que te hicieron hacer? Excelente, exactamente eso. El personaje que era en ese momento eh, lo odiaba. O sea, yo no me quería a mí mismo. Por una serie de cosas que a mí me tocó vivir de niño. Ok, eh, entonces no, yo no me aceptaba, yo no me quería. Y eso me llevó, cargar con eso me llevó varios años, digamos que pasando los 20 y algo de años, es ahí cuando empiezo como a transitar el camino de comenzar a despertar, ¿tá? Pero yo te hablo de que yo odiaba la vida, bien, ¿tá? perfecto. O sea, entonces lo que yo hoy soy exactamente lo opuesto a lo que yo era, pero el llegar a este punto a mí me llevó a pasar por distintas secuencias, por distintos eventos, entre ellas cuando llega a mi vida en una crisis que me tocó vivir muy fuerte también, ya de esto te estoy hablando hace 11 años atrás, o 12, no recuerdo bien, que es cuando conozco la ayahuasca. Bien, La ayahuasca, para quien no conoce, para quien no sabe, es un brebaje del Amazonas que lo hacen los indígenas, que está compuesto por dos plantas, la chacruna y la liana. Ese brebaje me llevó a una conexión con mi esencia. bien, Y ahí es donde pude elaborar el perdonar todo lo que a mí me había pasado, lo que había transitado en mi niñez, en mi adolescencia sobre todo, bien, que también era alguien que reconozco que no quería vivir a mis 17 años, yo no, ya no quería vivir, ¿tá? Eh, Obviamente sí fueron llegando también en aquel transcurso personas que también de alguna manera me fueron mostrando personas, maestros, entre ellos Brian Weiss. bien, Brian Weiss, sí, Brian Weiss es mi base, para mí es mi primer maestro de lo que es hipnosis, como terapeuta en hipnosis que soy. Me llega su libro Mucha vida, muchos maestros, y eso fue como un clic, ¿tá? Que me ayudó a mí a empezar a entender algunas cosas y darme cuenta que no estaba loco, ¿tá? Eh, Asimismo, siempre fui de alguna manera excluido de la sociedad, y siempre se me vio entre la niñez y la adolescencia como alguien raro, ok, como alguien bien diferente, ¿tá? No encastraba en ningún lado, era rechazado, el famoso bullying, pasé por muchas cosas. bien, Después uno cuando despierta, digámoslo así, o cuando vas creciendo te vas dando cuenta que son cosas necesarias para lo que en realidad estoy haciendo hoy en día. Entonces, ya te digo, volviendo al tema del primer despertar, es ahí cuando conozco esta hermosa herramienta que es la ayahuasca, que me lleva a conectar con quién soy en esencia. Obviamente, en mi persona, en este personaje, en este ser, fue necesario llegar a ese punto, ¿tá? Pero hay personas que no necesitan transitar o pasar por el tema de la ayahuasca o alguna otra herramienta bien, ancestral para llegar al despertar. Hay personas que despiertan simplemente a través de los golpes mismos de la vida. Hay personas que, como le pasó a un amigo mío, que despertó a través de leer un libro, por ejemplo, hay como que hizo un clic, ¿tá? Y después fueron llegando distintas herramientas que me llevaron al autoconocimiento, ok, que es parte de lo que yo hoy en día comparto. Entonces, el personaje que hoy tú ves hoy no tiene nada que ver con lo que yo era antes. Incluso también, hoy sigo siendo músico. Antes de mi despertar, yo fui miembro votante de los Latin Grammy, tengo discos editados. eh, sí, soy cantante, soy bajista.
al día de hoy, yo hace 8 años que me había salido completamente de la música y ahora estoy volviendo, pero desde otro lugar, lo cual no es fácil, No, este, porque hoy tengo otra cabeza y encaminar el proyecto musical hacia ese otro lugar no es nada fácil. ¿Ah? Eh, entonces, de alguna manera, sí fui tocado de haber nacido en una familia espiritual, por decirlo así, con ciertos vínculos, pero sí me llevó a pasar por distintos golpes, eventos ajá, que sí o sí estaban marcados para poder llegar a lo que hago hoy o ser quien soy hoy, ¿no? perfecto, perfecto. Eh, de alguna manera es como estar atrapado en algo que uno rechaza. Básicamente lo que sucede es eso. Uno a eso le dice este ser humano, pero es no poder expresarse como uno es, que creo que eso es lo que está pasando hoy en día con ese sentir que es totalmente opuesto al sistema. Sí, sí. Eh, mencionaste el sistema, parte de mi transcurso, parte de mi camino, de mi vida, ha sido pelear contra el sistema en mi Yo pasado. también, En- sí. entre ellos, recomiendo muchísimo el primer libro que leí, que ahí también me hizo clic en muchas cosas, que es La verdadera historia del Club Bilderberg de Daniel Stulin. Ese libro me hizo entender parte del funcionamiento, pero desde dentro del El sistema. sistema. Y ahí me di cuenta de muchas cosas. Ahí es cuando empecé una guerra, una batalla contra el sistema, que incluso está plasmada en las viejas canciones mías. Bien, Pero en realidad lo que vengo a descubrir después con los años, con el despertar, con el autoconocimiento, entender cómo entiendo hoy en día la dinámica universal, la dinámica humana, la dinámica de la existencia misma, es que en realidad, y esto va a sonar raro lo que voy a decir, en realidad nosotros como almas hemos creado este sistema. Nosotros como almas hemos creado la Matrix para poder vivir la experiencia. ok. El alma es lo que podemos, dentro de nuestra mente humana, que es corta, es finita, por eso digo que no es fácil de entender esto, el alma en sí mismo es Dios, o lo que podemos entender como Dios. Esa fuerza divina Perfecto. es en realidad lo que somos. ¿Ah? Entonces, hoy en día entiendo la Matrix, el sistema, desde otro lugar. Esto a mí me ha llevado también a elaborar sobre la aceptación. ¿Por qué? Porque todo está marcado. ¿Para qué? ¿Para evolucionar el alma? No, el alma no evoluciona. Quien evoluciona es el ser humano como especie. Llamémosle de esta manera, es como tener una cámara Faraday. Faraday, exacto. Entonces estamos metidos en esa cámara donde somos una especie de experimento para ver cómo transformamos el cuerpo y lo hacemos menos denso para poder crear la realidad que nosotros estamos buscando de alguna manera. O seguir o conectar este cuerpo con el alma para que no esté tan dividido. Exacto. Sí, Bien. sí, Y eso se hace por medio de ese sentimiento, el pensamiento y la acción. sí, así es. Así Bien. es. Que también también debo decirlo, no es para todas las personas. Ok. Hay personas que se van a ir de este mundo sin haberse dado cuenta de todo esto. Hay personas pero es que vienen a eso justamente. Por eso el maestro Jesús nos hablaba de no juzgar al otro, lo cual cuesta mucho porque está muy instaurado en la programación mental humana. Siempre estamos juzgando a los demás y en realidad lo que esa persona está haciendo es perfecto, porque es lo que vino a vivir. Y hay personas que se van de este plano, de este mundo, sin haber hecho eso que hablamos, ¿no? Del despertar. ¿Tá? O darte cuenta que en realidad sos alma, sos energía divina, energía universal, manifestándote en una millonésima parte de lo que es en realidad la creación, que es la parte humana. Pero Bien. en realidad
realidad somos seres multifrecuenciales, seres multidimensionales. Estamos en distintos tiempos al mismo tiempo, por decirlo así. Perfecto. ¿Ah? Así, por lo menos, es parte de lo que a mí me ha llevado a poder entenderlo. El sistema en sí mismo es que está creado por nosotros. Parte de lo que a mí como profesor budista, te digo esto, como profesor budista, pues yo pertenezco a lo que es la tradición Maharshya del budismo, que no viene de la tierra pura. La Maharshya nace por fuera de lo que es la tierra pura. La tierra pura del budismo son los que se visten de naranja. Ok, sí. Bien, la Maharshya no, la Maharshya nace a través de que el maestro de aquel momento, que el día de hoy sigue siendo, quería vincular todo lo que son las enseñanzas espirituales dentro del budismo. Como eso no se dio, eso se divide. ¿Tá? Entonces, a lo que voy con esto es que el autoconocimiento es lo que me ha permitido a mí poder ver que en realidad lo que está afuera está dentro mío. Todo lo que está afuera es un reflejo de mí mismo. Todo lo que está afuera es una manifestación interna mía. Y esto no es fácil de digerirlo, porque esto nos lleva a tener que hacernos responsables de cada paso que hacemos. Sí. Y en su mayoría, el ser humano está más bien adoctrinado a ser como un niño, adoctrinado a ser dependiente. Y yo lo que llevo a aquellas personas que llegan conmigo, o sean alumnos o que vienen para distintos tipos de terapia o lo que sea, los llevo a que puedan hacerse cargo de su propia libertad, de que no necesitan, de que en realidad puedan descubrir de que no es necesario ser dependientes absolutamente de nada, sino de sí mismos. Perfecto. Lucio, acá te voy a hacer una pregunta justamente porque recién comentaste que eras maestro budista y también comentaste que no necesariamente para llegar a esa conexión con el alma se necesita la ayahuasca. Correcto. Yo soy convencida, pero esto es porque, a ver, para que vos te des una idea, así como vos venís de una familia que tiene alguna historia, mi papá era muy curioso y ya se había hecho 7 regresiones. Entonces, para mí, desde que nací, entender, pero lo vivía desde otro lugar, entender que todos estaban en el sistema era normal, pero lo vivía con una ira extrema y sentía que eran todos estúpidos. Y bueno, obviamente hoy siento... Me pasó lo mismo, te entiendo, me pasó lo mismo. Y lo digo así, claramente, para mí, aquel que no hablaba mi idioma, chau, prefería quedarme sola, me importaba 3 pelotas, todo mi nivel, fuera. Hoy ya, con toda esta conciencia de que uno tiene su camino y la realidad es que tiene que no juzgar para entender que mi dolor era justamente ese camino solitario y que bueno, me tocó eso y bueno, aceptar lo que nos toca o lo que elegimos, mejor dicho. La pregunta es, ¿realmente nosotros como humanos, la conexión con el cuerpo, podemos con un entrenamiento súper profundo llegar a ese nivel de conexión como la planta? Porque si somos un fractal de la planta, deberíamos. Correcto. Bien, lo que sucede es lo siguiente. Excelente pregunta. Excelente. Lo que sucede es lo siguiente. El ser humano, la mente del ser humano, voy un poquito más atrás para que se pueda entender, para que la gente pueda entender. Cuando nosotros venimos a este plano y en este plano es donde está el ego y
la mente. El ego y la mente son programaciones que pertenecen a este plano, ¿tá? Para poder vivir lo que es el sentido de individualidad, de separación. Pero en realidad nosotros en esencia somos uno, todo está todo conectado, todo con todo. Entonces, la mente y el ego interactúan y trabajan juntas dentro de lo que es el personaje, ¿tá? Dentro de la mente y dentro de este ego tenemos programaciones que vamos adquiriendo. Esto llámese adoctrinamiento, aprendizaje, como quiera llamarlo, ¿tá? El tema es que lo que sucede es que para llegar a ese nivel de expansión de conciencia que se logra a través de algunas herramientas ancestrales, como las que mencionábamos, ayahuasca, o puede ser Bufo alvarius, o puede ser otras, lo que sucede es que es muy difícil poder llegar al nivel que te llevan estas otras herramientas debido a las propias programaciones que están instauradas dentro de la mente y en el ego. Entonces eso funciona como una pared, no te permite pasar, porque se trata justamente de que este juego está basado en esas programaciones y está basado en el sistema. La forma que se podría llegar a lograr a eso es exactamente lo mismo que le pasó a Buda. Buda, Siddhartha Gautama, el Buda, ¿tá? Él llegó a lo que se puede entender como la famosa iluminación. Voy a decir esto otro y voy a romper con un mito. No existe la iluminación, es una mala interpretación. En realidad, ya somos todos seres iluminados. El punto es que vos te hagas consciente de esa iluminación. La iluminación es darte cuenta que sos Dios, que sos el alma jugando este juego, este personaje, este ser humano, ¿tá? Entonces, la forma de poder llegar a ese nivel podría ser a través de una meditaciones de autoconocimiento, pero esto lleva muchos años de deconstruirse, tenés que desarmar completamente tu mente y tu ego para poder pasar a ese, no me gusta decirle nivel, pero pasar a ese nivel. ¿Ah? Y si no, la otra forma en la cual a algunos les ha pasado es a través de morir y volver. Estar 2, 3 minutos muertos y volver. Personas que han transitado, no sé si ha escuchado el tema del túnel. Sí. ¿Está? Entonces, esas son las formas en las cuales se podría llegar. El tema es que hoy en día, lo que sucede hoy en día, por eso es que están todas estas herramientas, lo que sucede hoy en día es que ya no hay más tiempo, se terminó el tiempo. ¿Por qué? Porque la humanidad está pasando a otro tránsito, está pasando a, como parte de la evolución humana, está pasando a otra etapa en la cual se terminó el tiempo. Sí. Y acá te voy a hacer una pregunta que lo estuve leyendo ayer. Sí. Viste que en la famosa pirámide sí. de las emociones se entendía como que el amor y el reconocimiento, que para mí es el autorreconocimiento, es una de las emociones más elevadas. Sí. Sin embargo, y acá es donde esto te lo voy a preguntar para mí específicamente, y te voy a explicar como para ver si se puede desarrollar. Yo siempre en esa ira y en ese enfoque donde todos eran tontos, digamos, me atrevía a decir cosas muy duras, hirientes, pero siempre lo hacía desde el corazón, con la certeza absoluta que lo que te estaba diciendo es lo que era. Esa persona me rechazaba, pero a los 3 minutos me amaba y se generaba un amor-odio que la gente estaba pensando que me iba a dar una trompada en ese mismo momento y me terminaban abrazando. Entonces me decían, ¿cómo lo haces? Y yo sabía que era porque estaba totalmente convencida.
¿Por qué te utilizo esta palabra? Y acá es la pregunta. Desde mi punto de vista, y lo leí, la autenticidad es mayor al amor y al reconocimiento. Entonces, da lo mismo si vos atacás, si vos decís sos un estúpido, sos esto, mientras que vos hables con absoluta coherencia con vos y te muestres como sos. Y creo que esto no lo dice nadie, porque además entre esta cultura que termina siendo una onda, ahora es como los hippies de John Lennon, ay, mirá, yo estoy en esa onda, entonces necesito pertenecer, no juzguemos, y en realidad estás reputeando porque cobras re poco, pero en realidad es espiritual, entonces está bien, tampoco se habla esto, entonces la gente que está tratando de despertar, para mí el despertar es me levanto todos los días tratando de ser yo, porque el despertar es justamente despertarse, el levantarse y ser coherente con vos mismo y no rompa la... ¿Okay? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que uno solamente puede llegar a lograr lo que quiere si habla de esta manera. Y por eso me doy el lujo hoy de hablar así. Mis vivos no son así, tan así. Pero yo me dejo llevar por la energía y creo que cuando las dos energías se unen, se puede generar una onda expansiva. Entonces estoy tratando de generar eso. Te estoy explicando todo. Sí, no, no, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, Me- ese es entonces el poder transmitirle al otro que lo único que tiene que ser es que diga las cosas como las siente. Completamente de acuerdo contigo. Eso de la autenticidad es justamente lo que vine a descubrir, que como yo de ser yo mismo, de ser auténtico desde niño, era lo que provocaba el rechazo, el amor, odio de las personas. Al día de hoy me pasa Sí, que personas me aman y al otro día me odian. O me aman, o me odian, o me aman, y no pueden estar en ese término medio de alguna exacto, forma. exacto, Y tiene que ver con el mayor poder que tienen todos los seres humanos. Y cuando se den cuenta de eso, exacto. la vida les va a cambiar completamente. Que es la autenticidad, el ser coherente dentro de tus convicciones, entre que lo que pensás, lo que hablas, lo que haces, lo que sentís. Cuando vos sos coherente y estás en esta línea, no hay No hay forma. forma. Acá, acá es donde se entiende. Porque, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, te traigo un caso, voy a ir a un caso extremo, negativo, para que se entienda mejor. Alguien que provoca mucho daño a otra persona, Ajá. ¿no? Alguien que provoca mucho daño a otra persona y provocó mucho daño en la persona, o en su vida provocó mucho daño a otras personas, ¿está? Mucho sufrimiento. ¿Cómo es posible que esa persona se haya ido de este mundo sin pagar? ¿Cómo es posible que esa persona, después de causar tanto sufrimiento a otras personas, no haya pagado su factura? Lo que sucede es que esa persona fue auténtica en Correcto, su oscuridad, en su negatividad, correcto, y como parte del juego. Es correcto. parte del juego. Entonces, esto mismo funciona para aquellas personas que buscamos vibrar o queremos vibrar o vibramos dentro de lo que es el positivismo, obviamente sin ser obtusos, ¿no? Sí. Porque, perdón lo que voy a decir, ¿no? Pero ¿Por qué, a, perdón? a mí me gusta desmitificar cosas y tirar por bajo cosas que no son ciertas. Todos aquellos que se muestran como, ay, santito, esto, todo buenito, todo ojo, porque en realidad no está mostrando su parte oscura, que todos las tenemos, es de ahí donde nace el yin y el yang, donde hay Bien, luz y hay oscuridad, donde hay oscuridad hay luz. El punto es como Buda enseñó, que es el camino del medio, el óctuple noble sendero.
el camino del medio que les recomiendo, está en YouTube, búsquenlo, estudienlo y traten de aplicarlo en su vida. El octuple noble sendero, el camino del medio, el aceptar que tengo o soy dentro de la divinidad, luz y oscuridad. Somos lo mismo. No hay vida sin muerte, no hay muerte sin vida. Si yo no me deconstruyo, si yo no me destruyo, o si no me destruyen, por decirlo así, no me puedo reconstruir, no puedo seguir creciendo. Es lo mismo. Entonces la autenticidad es fundamental. Pero ¿qué pasa? Hay personas que también vienen, hasta el momento que lo descubren, esto de la autenticidad, que vienen también a vivir las máscaras, a mostrarse quién en realidad no son. Ajá, ok. Bueno, y acá tengo otra pregunta, Lucio. Sí. Ay, uno busca, o en este caso, tratar de, yo sé que de esta vida no me voy a ir sin haber cumplido con mis 2 karmas, tengo 2. Ok. Entonces, la pregunta es, para cumplir con eso, Sí. uno debería seguir eligiendo un medio ambiente propicio para que esa energía se potencie y alejarse de aquellos que lo limitan, o es necesario vivir en esa dualidad? Es muy buena pregunta. Es necesario vivir en esa dualidad. Por eso el Maestro Jesús se sentó con Judas. Por eso el Maestro Jesús se sentó con quienes lo traicionaron. Por eso, porque esto es, a ver, esto es como, sin llegar a la crítica, porque no es eso, simplemente lo voy a traer como ejemplo. Es muchísimo más fácil si yo me aíslo y me meto dentro de un templo. Sí. Es muchísimo más fácil si estoy en un templo rodeado de un ambiente que me propicia ese encuentro con la paz, ¿tá? Es muchísimo más fácil. Ahora, el camino es el experimentar y el aceptar la dualidad en la que estamos, no pelear más con esto que estamos viviendo, porque es parte del juego. Bien. Ahora, voy a romper con algo ahí, y esto no es para que me crean a mí, sino para que lo cuestionen. Si hay algo que yo he aprendido es a cuestionarme absolutamente todo, mis propias creencias, y como te digo, me he deconstruido un montón de veces y me he reconstruido, ¿tá? Que es que el karma, en realidad, y esto lo digo porque lo maneja el budismo, lo maneja el hinduismo, que son caminos también en los cuales estoy, el karma en realidad no existe. El karma, a ver, el karma en realidad es el entendido de la ley universal acción-reacción. ¿Tá? Si yo hago bien, recibo bien, si yo hago mal, recibo mal. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que hacen mal y no les pasa nada? ¿Qué pasa con aquellas personas que hacen el bien y les pasan cosas horribles, cosas malas? Son muy buenas personas en su vida, pero tienen una vida de desastres. Entonces, ¿cómo podemos...? Porque yo creo que lo de buena persona o no buena persona tiene que ver con cómo sos con vos, y si vos no sos quien sos mala persona. Momento, ¿eh? Exacto. Eso está muy bueno lo que planteas. No, y momento. Persona que dice, sí, soy re buena con los otros, y con vos, ¿cómo sos? Entonces, estoy de acuerdo a ver, contigo. Toda. Aquellas personas que va mal es porque son malas con ellas mismas. Sí, y es parte de lo que tienen que vivir. A esto es donde yo iba con el karma. El karma en realidad es algo pactado ya por el alma, vivirlo dentro del tránsito del juego. Bien. Que como Mariana Paola Moreira tenés que vivirlo. Entonces sacale el peso del karma, sacá esa mochila, sacá esa idea y tomalo desde el lado de la aceptación. Tengo que vivir esto porque es parte de la experiencia humana en este juego. Nada más. Y un día eso se va a terminar. Bien, perfecto. Porque tenemos hasta el día y la hora marcada. El ser humano, esto es parte de lo que he descubierto también. Como seres humanos, todos tenemos el día y la hora marcada. Todos hemos elegido desde el alma la forma en la que vamos a morir. Todos. Ay, pero Lucio, te tengo que contar algo con respecto a eso.
viste que yo te dije que mi marido falleció. Sí, A la semana estaba hablando con un medium súper reconocido y la verdad me sacó el sombrero. bien. Entonces, cuando hice la sesión, que hablé con mi marido y me dijo un montón de cosas que me sucedieron, ¿ok? Sí, sí, Pues me dijo un montón de cosas. Eh, ta también el medium me dijo no era su hora, sin embargo, eligió en ese momento morirse porque ya no tenía nada que enseñarte a vos. Y el acuerdo de alma en otro plano, él decidió irse. Así que tenemos el día, pero también porque fíjate que hay otra cosa que sucede, ¿no? Hay muchas personas que tienen accidentes y sienten que alguien más los levanta de ese evento, de hecho a mí me pasó, y no saben sí, cómo sí, en un momento estaban aplastados por un colectivo y de golpe sí, aparecieron en el rincón de sí, edad sí, donde no sabían cómo el colectivo no los aplasta. ¿Ok? Entonces, sí, eso también sucede. sí, porque está pactado desde las almas. Es como cuando yo con, no te quiero mentir, eh, yo tendría, recordar, que era muy chico, yo tendría 6 años, tendría yo, ponele. Y en una de las etapas que me tocó vivir en Montevideo, viví atrás de lo que es el Canal 5, en un edificio en el piso 12, ¿ok? Ah, En ese piso 12 yo estaba jugando con la pelota, mi madre no estaba, o sea, yo me había levantado de la siesta, mi madre no estaba, sé que había ido al almacén, no sé qué, había ido a comprar algo. Yo agarré la pelota, me fui al balcón a bien. jugar a la Ok, pelota, piso 12. bien, te En entiendo. eso le pego a la pelota Sí. y salgo corriendo atrás de la pelota porque vi que la pelota se caía. Ajá. No me expliques cómo pasó esto, pero cuando trato de agarrar la pelota, yo como que caigo del balcón Claro. y me di vuelta en el aire y quedé agarrado de la baranda. Ay, Dios. Ok. No me preguntes cómo porque no tengo forma de explicarlo. Es parte de esto que vos estás diciendo. Exacto. Yo sé que quedé agarrado de la baranda en un piso 12 y me subo. Cuando me subo, toco el piso, ahí abre Sí. la puerta de mi madre del apartamento. Wow. Entonces, claro, uno cuenta estas cosas y es raro, pero ese tipo de cosas pasan. Ahora, ¿por qué pasan? Bueno, porque no estaba pactado desde el alma que ese era mi partir, ese era mi momento. Bien. Estaba marcado desde el alma que iban a haber señales del mundo espiritual a través de algunos guías que iban a interceder, iban a ayudar para proseguir en el camino. Y es parte de esto que vos acabaste de decir. Pero en el caso entonces de mi marido, que supuestamente no era el momento, pero en ese momento pactó otra cosa, uno puede cambiar ese pacto. De hecho, cuando yo hice una apertura de registros akáshicos, me Sí. dijeron, hay que cambiar tu pacto. Bu- Naciste como índigo, pasaste a ser cristal, pucha. Bueno, bien, yo te digo algo. Yo te digo algo como lector de registros akáshicos que soy. ¿Tá? Bien, Yo te digo algo. Porque ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado. Ojo que con esto yo no voy en contra de nadie, ni es hablar mal de nadie, ni nada de eso. Simplemente es que a lo que voy es al cuestionamiento. bien. Al cuestionamiento de que quien te lo está diciendo, quien te lo está diciendo, Sí, está eh, ay, ¿cómo es esta palabra? que ven. Está siendo condicionado por un montón de estructuras Bien, que pueden llevar a dar una información que muy probable no sea tal cual. Por eso yo les digo, no me crean nada de lo que yo les digo, compruébenlo por ustedes mismos.
vayan a buscar en su corazón, investiguen, conecten con su alma, con quienes son, con su esencia, para obtener la verdadera información, porque a veces podemos llegar a decir cosas que en realidad podría llegar a tener más que ver con nosotros que con el otro. Y a veces se pueden llegar a decir cosas para transmitir tranquilidad y paz a la otra persona, pero que en realidad lo que te están diciendo no significa que sea de esa forma. Bien. ¿Me explico? Perfectamente, sí, perfecto. Entonces acá en realidad lo que importa dentro de todo esto es, sea los registros akáshicos, sea la terapia que sea, no importa. Acá lo que importa es la paz, el Sí. encontrar la paz. Ese es el propósito de todos los seres humanos y es parte de lo que yo descubrí, el encontrar la paz. Entonces, sea una hipnosis, sea registros akáshicos, sea una lectura de tarot, sea, no importa, el medium, fulanito de tal, no interesa. Porque en realidad, como yo acabé de hacer un video para otra persona, que lo voy a subir a Instagram, que es no importa el mensajero, lo que importa es el mensaje. Bien. ¿Qué sentís con ese mensaje? Perfecto, perfecto. Ahora me trajiste a otra pregunta. ¿Venimos a encontrar la paz o venimos a encontrar el camino del medio, la neutralidad, la mayor neutralidad posible? Bien. Que en realidad en el camino del medio la mayor neutralidad posible es donde está la paz. Okay. Uno tiene que ver con el otro. Ok. Es el equilibrio. Bien. Por eso uno de los mudras es este, Sí. por ejemplo, que se utiliza, ¿tá? Es el equilibrio, te lo está mostrando. Por eso vemos en imágenes de Jesús, de la Virgen María o de quien ustedes quieran, Buda, no importa, es esto, es el equilibrio del ser entre la luz y la oscuridad, de quiénes somos. Ahí es donde está la paz. Ok. Y desde tu sentir, ¿cómo le podés comentar a las personas que nos están escuchando cómo sería sentir paz? Porque, ¿por qué te lo digo? Porque estamos tan adictos a emociones que ni siquiera existen. Porque, a ver, Sí. de hecho me peleé mucho cuando salió la película de las emociones, ¿viste? Porque Sí, te condicionaban a entender, desde mi punto de vista, que la ansiedad era normal, me puse como loca. claro, claro. Y hoy, ya desde este punto de vista, ni siquiera existen las emociones, porque las emociones también tienen que ver con lo cultural, entonces, todo es cuestión nuestra humana de esta dualidad. Entonces, ¿cómo sería, desde todo tu conocimiento, el tener esa paz, esa certeza, ese camino del medio? Es la aceptación. Bien. Es la aceptación. Y no querer, no querer cambiar a las demás personas. Quien tiene que cambiar es uno mismo a través del autoconocimiento. Cuando yo cambio, cuando yo acepto lo que estoy viviendo, deja de haber conflicto, deja de haber guerra. Si vos observás, y esto sigue pasando al día de hoy, parece que no hubiéramos aprendido nada de Jesús de Nazaret, porque pasaron 2000 años y hay cosas que siguen pasando en otros países. Por ejemplo, apedrear a una mujer por ser prostituta, entre otras cosas, ¿tá? Pero al día de hoy hay cosas que siguen pasando. ¿Por qué? Porque este mundo en realidad es un mundo de guerra, este mundo es un mundo de conflicto. ¿Debido a qué? Bueno, como almas hemos creado este plano, este mundo para vivir lo que no somos, lo que no existe en el mundo de las almas. El mundo de las almas es paz absoluta, es un amor que el ser humano en realidad no conoce, ojo, ¿tá? El ser humano no conoce ese amor, no conoce esa paz. Entonces, en ese lugar de donde venimos, que es en realidad lo que somos en esencia, no existe lo que hay acá. Por eso hemos creado esta realidad para vivir el conflicto. Entonces, ¿a qué venimos? Aceptar. La paz está dentro de la aceptación, que lo que me toca vivir así tiene que ser. Como dijo Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es muy profundo, más de lo que la gente lo tiene acostumbrado a escuchar. Amarás a tu prójimo como a
ti mismo y a Dios por sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, esto quiere decir que envuelve tanto a la persona con la que te llevas bien como a la que te llevas mal. Bien. Porque tiene que ver contigo. Y a Dios por sobre todas las cosas. Porque no existe nada por fuera de Dios. Dentro de lo... Que las personas que no tienen amor propio tampoco pueden amar. Entonces, ¿cuán buenas personas se pueden ser tratando de ser salvadoras? Es que en realidad esas personas sí tienen un amor adentro. El tema es que no pueden conectar con ese amor. Okay. Sí pueden amar, pero están desconectados de su esencia, están desconectados de su amor, pero sí pueden amar. ¿Qué fue parte del otro que dijiste? Por favor, si me lo puedes repetir, si te acordás. Ay, no. Sí, No, porque viene la información. Bien. No, y no, Lucio, ¿sabés lo que me pasa? Termino el vivo, no me acuerdo de nada. Te juro Bueno, por Dios. me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo. Yo empiezo a canalizar, empiezo a recibir información y yo largo todo como viene. Claro. Bueno, entonces, eso es lo que me pasa. Y lo digo porque es como yo hablo todo desde el sentir. Punto. No me cuestiono, no. O sea, en el momento que yo voy preguntando es porque lo voy sintiendo y me voy preguntando a mí misma. ¿Ok? Sí. Ese es el punto. Soy 100% auténtica. El tema es, uno, fíjate cómo se presiona por tratar de ayudar al otro a ser buena persona para un reconocimiento. Ahí lo dijiste, ahí me vino, ahí lo dijiste. El hecho es que, a ver, creemos que vamos a salvar a alguien y no salvamos a nadie. Bien, perfecto. Esto es lo que se puede entender como el síndrome del Mesías. Excelente. ¿Ok? El síndrome del Mesías es algo muy común en aquellas personas que llevamos adelante este tipo de procesos. Y en realidad muchas veces nos desvivimos por querer salvar y en realidad no salvamos a nadie. Es cada persona que se salva a sí misma. Bien, perfecto. Era eso, ¿tá? Porque tú mencionaste lo de salvar a los demás o de ser el salvador y ese tipo de cosas. Y en realidad lo del salvador es una de las máscaras del ego. Bien, ok. El amor propio. El amor propio en realidad está bloqueado porque es parte de la experiencia que viene a vivir esa persona, la falta de amor propio. Cuando hablamos de que como almas hemos pactado absolutamente todo lo que estamos viviendo al 100%, esto también está incluido, todo está absolutamente incluido, porque tiene que ver con el crecimiento como persona, dentro del personaje como ser humano, para poder llegar a reconocer el amor que en realidad está en la divinidad. Y para llegar a eso se necesita romper un montón de limitantes que no nos permiten conectar. Pero en realidad, en esencia, somos amor. Bien, y vuelvo a la pregunta recién a ver si lo entendí o si mi interpretación. Entonces, cuando uno está salvando a alguien o cree que está salvando a alguien porque uno se salva a sí mismo, ahí es como vos dijiste, en realidad está viviendo a través de su máscara. La máscara es que el ego te dice a vos que eso es ser buena persona, que no significa que lo sea. Correcto, es correcto. Bien, entonces uno necesita sentirse bueno. Claro, sí, en cierta forma sí. Y es re malo en realidad, claro. Claro, pero es parte de la dualidad, es parte del juego, es lo que venimos a hacer. O sea, en realidad lo que somos instrumentos. Sí. Nada más, somos instrumentos.
soy un instrumento. Perfecto. Llamale divinidad, llamale Dios, llamale, hoy se llama mucho el universo, instrumento del universo, dentro de lo que es las medicinas ancestrales se llama gran espíritu, somos instrumentos. Correcto. Entonces, hay personas que llegan, esto me pasó, mira, voy a comentar esta experiencia que tuve fuertísima, en la cual yo he salido del cuerpo varias veces. Bien. No voy a decir muchas, pero varias veces. Dentro de esas veces se me presentaron dos seres de luz de unos 3 metros de altura, Wow. En las cuales me dieron una serie de mensajes para poder entender mi vida dentro de aquella crisis que me tocó vivir. ¿Tá? Bien. Entonces, ellos me dijeron así, mira que lo que tú vas a empezar a hacer tiene que ver con tu misión de vida, ahora sí, ya estás preparado para empezar a hacer lo que viniste a hacer en tu plan acá, como parte de todo lo que existe. Entonces, todas aquellas personas que lleguen a vos van a ser puestas por nosotros. Wow. Todas aquellas personas que lleguen a vos van a ser puestas por nosotros. Si alguna persona te cancela, si alguna persona no aparece o se niega, no te enojes porque no es su momento. Todo es perfecto. Las personas que llegan es porque tienen que llegar, las que no llegan es porque no tienen que estar. Punto. No es su tiempo. Perfecto. Y esto mismo es para esto. Entonces yo le pregunté en aquel momento, le digo, pero ¿quiénes son ustedes? Porque yo quería saber quiénes eran, porque además transmitían un amor, una paz que yo nunca en mi vida había sentido tal cosa. ¿Ah? Y medían como, ya te digo, 3 metros de altura fácil. Y era uno al lado del otro. Entonces les pregunté que quiénes son ustedes. Y lo que me dijeron es, no importa el mensajero, lo que importa es el mensaje. Lo que a vos te tiene que quedar es el mensaje. Tenés que entender esto. No te enojes. Bueno, así mismo, después cuando empecé con todo esto, en los principios, cuando uno se inicia, sí, llegué a enojarme y me venía ese mensaje a la cabeza, ¿no? Págate. Bueno, ahí, respira, tranquilo, no es su momento. Bien. Pero somos instrumentos. Lucio, decime todas las cosas que haces, básicamente. Ok, Salieron ok. Ok, bien. En la base soy terapeuta en hipnosis regresiva introspectiva cuántica, lector de registros akáshicos, soy profesor budista, doy cursos, si tengo alumnos y demás. También realizo ceremonias con lo que se puede entender con medicinas ancestrales para ayudar dependiendo de la persona. También decimos, hay medicinas ancestrales para todo el mundo, pero no son para todo el mundo. Y también como medium, ¿verdad? O sea, que es parte de ser canalizador, digámoslo así, un medio de canalización, un instrumento para aquella persona que llega, ¿no? Entonces, dependiendo de la persona, es el tipo de herramienta que utilizo buscando la mayor eficacia en lo que está viviendo esa persona. Perfecto. Bien. Y las personas que te quieren contactar, ¿cómo se comunican con vos? Bien. Por mi Instagram, Lucio Hans Terapeuta, me pueden escribir por privado, no hay ningún problema. Si quieren, al WhatsApp, que es más 598 91 655 200. TikTok, como Lucio Hans Conciencia. Y bueno, si quieren buscarme por Facebook también, como Lucio Hans, no hay ningún problema. Ahora te voy a seguir en TikTok. No. Claro. Sí, ahí claro. no te tenía. Lucio, decime algo. Sí. ¿Qué es lo que no te pregunté? ¿Qué es lo que sentís que deberías decir? O quizás alguna conclusión, algo que vos quieras dejar como para dejar en el vivo para las personas que nos estuvieron acompañando. Busquen la autenticidad en ustedes, busquen la autenticidad, sean auténticos, busquen la paz dentro de la aceptación de lo que están viviendo. Todo, absolutamente todo, ya está arreglado, marcado, pactado, sea lo que sea, al 100%. Perdonen y perdónense a ustedes mismos. Todo es
perfecto y está bajo la mano divina que podemos entender, llámese Dios. Lucio, déjame decirte que para mí es un placer. ¿Ves por qué no quiero hablar mucho? Dejo mensaje, todo, pero es como siento, porque si no gasto, eso del sentir no sale tan así como de una, ¿viste? Entiendo. Y o sea, desde mi humilde lugar creo que todos deberíamos hacer las cosas así, sin pensarlas demasiado, sin... Sí, es desde el sentir. Pasa que parte del juego del sistema es llegar a este descubrimiento que tiene que ver con el autoconocimiento, de entender que hay que sentir. Ahí es donde está la clave. Bien, perfecto. Bueno, fue un enorme placer, realmente. Así que te agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo a los que estuvieron conmigo. Así que terminamos una semana maravillosa. Te abrazo desde acá, sé que no me puedes ver, pero te estoy abrazando. No importa, yo también a ti. Te mando un beso nuevamente y nos estamos viendo. Gracias. Muchas bendiciones y gracias. Un placer. Adiós. Instituto Terapéutico Espiritual Loto, con personería jurídica y habilitación del Ministerio de Educación y Cultura, y reconocido por el Ministerio de Salud Pública.